Mi nombre es Rosa Méndez y tengo 52 años. Durante los últimos 20 años, he trabajado como empleada de limpieza en edificio corporativo de lujo en Ciudad de México, Torre Empresarial Reforma, uno de esos rascacielos de vidrio y acero donde las oficinas cuestan más por mes en alquiler que lo que gano en año entero. Limpio pisos del quinto al 15º, comenzando mi turno a las 5 de la mañana cuando el edificio está vacío y en silencio, terminando alrededor de la 1 de la tarde cuando los profesionales bien vestidos están en medio de sus almuerzos de negocios caros sin siquiera notar mi presencia mientras limpio alrededor de ellos. Soy invisible para la mayoría de las personas en este edificio. Ven el uniforme azul oscuro, la escoba o el carrito de limpieza, pero no ven a la persona. No saben que tengo 3 hijos ya adultos que crié sola después de que mi esposo muriera en accidente de construcción cuando el más joven tenía solo 3 años. No saben que 2 de mis hijos se graduaron de universidad gracias a becas y trabajo duro, o que mi hija mayor es ahora maestra de escuela primaria. No saben que leo vorazmente, principalmente novelas de misterio que consigo de biblioteca pública, o que hago trabajo voluntario en iglesia local los domingos, o que soy considerada sabia y consejera confiable en mi comunidad de vecinos. Para ellos, soy solo la señora de limpieza, intercambiable con cualquier otra mujer de mi edad y clase social quien hace trabajo manual que personas con educación y dinero prefieren no hacer ellos mismos. Y honestamente, durante 20 años, había aceptado esta invisibilidad. No era personal. Simplemente era realidad de estructura de clases en país donde brecha entre ricos y pobres es tan ancha que podríamos vivir en planetas diferentes. Hacía mi trabajo bien, mantenía mi cabeza baja, recolectaba mi salario modesto, y no esperaba reconocimiento o respeto más allá del mínimo cortesía que incluso empleados de limpieza ocasionalmente reciben. Pero todo eso cambió en martes ordinario de octubre. Día que comenzó exactamente como cualquier otro, pero que terminaría convirtiéndome de mujer invisible en héroe improbable, en persona cuyo nombre y rostro aparecerían en todos los noticieros nacionales, en mujer ante quien uno de los empresarios más ricos y poderosos de México se arrodillaría en gratitud y respeto público. Ese martes comenzó con mi rutina habitual. Llegué al edificio a las 4:45 de la mañana. 15 minutos antes de que comenzara mi turno oficialmente porque siempre me gusta tener tiempo para cambiarme a mi uniforme, preparar mi equipo, y tomar café rápido antes de comenzar. Guardia de seguridad nocturno, Héctor, me saludó como siempre. Buenos días, doña Rosa. Otra madrugada, dijo con sonrisa cansada de alguien quien también trabajaba turno que mayoría de personas consideraría inhumano. Buenos días, Héctor. Al menos tenemos trabajo, ¿verdad? Hay peor suerte, respondí con filosofía pragmática que había desarrollado durante décadas de trabajo duro. Comencé en 5º piso como siempre, trabajando sistemáticamente a través de oficinas, vaciando botes de basura, aspirando alfombras, limpiando baños, sacudiendo escritorios. Trabajo era monótono pero yo lo hacía bien, con orgullo silencioso de mantener espacios limpios y ordenados incluso si nadie notaba específicamente mi contribución. Aproximadamente a las 7 de la mañana, había progresado hasta 10º piso, donde algunas de las firmas legales y consultorías más prestigiosas tenían sus oficinas. Una de estas empresas era Garza y Asociados, firma de consultoría empresarial dirigida por Ricardo Garza, uno de esos empresarios jóvenes, tal vez 38 o 40 años, quien había hecho fortuna asesorando corporaciones sobre cómo reestructurar, cómo aumentar eficiencia, cómo maximizar ganancias. Su firma ocupaba suite completa en 10º piso, oficinas elegantes con muebles de diseñador, arte caro en paredes, vistas panorámicas de ciudad que probablemente valían más que cualquier cosa que yo poseería en mi vida entera. Normalmente, no veía a Ricardo Garza. Llegaba más tarde, alrededor de las 9 o 10, mucho después de que yo había limpiado su área y había pasado a otros pisos. Pero ese martes era diferente. Cuando llegué a su suite de oficinas aproximadamente a las 7:15, las luces ya estaban encendidas, y podía escuchar sonidos de movimiento en oficina principal. Dudé, sin estar segura de si debería continuar con limpieza o regresar más tarde. Pero mi supervisor era estricto sobre mantener horarios, y yo necesitaba terminar este piso antes de las 8 para mantenerme en seguimiento. Toqué suavemente en marco de puerta de oficina principal. Disculpe, soy del servicio de limpieza. ¿Está bien si continúo trabajando o debería regresar más tarde?
Pregunté con deferencia que había aprendido que personas en posiciones de poder esperaban de personas en mi posición. Ricardo Garza levantó la vista de su escritorio donde estaba claramente en medio de trabajo intenso, papeles esparcidos por todas partes, computadora mostrando múltiples ventanas de datos. Se veía cansado, como si hubiera estado ahí toda la noche. Adelante, no me molesta. Tengo presentación crítica esta tarde y estoy tratando de terminar análisis. Probablemente ni siquiera notaré que estás aquí, dijo con tipo de comentario que podría sonar ofensivo, pero que yo sabía que no era personal. Era solo reconocimiento honesto de realidad. Yo era parte del ambiente, no alguien con quien necesitaba interactuar socialmente. Asentí y comencé mi trabajo, moviéndome silenciosamente alrededor de su oficina, vaciando su bote de basura que estaba lleno de tazas de café vacías y contenedores de comida para llevar, indicando que efectivamente había pasado noche trabajando. Mientras trabajaba, noté algo inusual. En pequeña área de oficina que había sido convertida en tipo de sala de descanso o espacio personal, había cuna portátil, y dentro de ella, bebé durmiendo pacíficamente. Debía tener tal vez 6 o 7 meses, vestido en pijama azul clara, respirando con ese ritmo suave y constante que bebés saludables tienen. Me sorprendió verlo ahí. En 20 años de limpiar este edificio, nunca había visto bebé en oficinas, especialmente no a esta hora temprana. Mi curiosidad debe haber sido obvia porque Ricardo Garza notó mi mirada. Es mi hijo, Santiago. Normalmente está con niñera, pero ella tuvo emergencia familiar anoche. Mi esposa está en viaje de negocios en Europa, no regresa hasta mañana. Y yo tengo esta presentación que absolutamente no puedo perder. Vale millones para la firma. Entonces lo traje conmigo. Ha sido desafiante, pero se ha portado bien mayormente, explicó con mezcla de orgullo parental y agotamiento obvio. Es hermoso, dije simplemente, porque era verdad. El bebé era adorable, con mejillas regordetas y cabello oscuro fino que se paraba en todas direcciones. ¿Ha dormido algo usted? Se ve exhausto. Agregué con preocupación que era genuina. Podía reconocer signos de padre privado de sueño. Los había visto en espejo suficientes veces cuando mis propios hijos eran pequeños. Tal vez una hora aquí y allá. Santiago despertó varias veces durante noche. Pero estaré bien. Solo necesito sobrevivir hasta esta tarde, hacer esta presentación, y después puedo colapsar, dijo con determinación que era admirable si algo imprudente. Terminé de limpiar su oficina y me moví a otras áreas de la suite. Pero algo me hizo permanecer más consciente de su espacio de lo que normalmente estaría. Tal vez era presencia del bebé, activando instintos maternales que nunca realmente desaparecen. Tal vez era ver a este hombre poderoso en estado vulnerable, luchando con desafío universal de paternidad que no respeta líneas de clase o riqueza. Cualquiera que fuera la razón, mantuve oído atento mientras trabajaba en áreas adyacentes. Aproximadamente a las 8 de la mañana, escuché a Santiago comenzar a llorar, no llanto urgente sino quejido creciente de bebé quien estaba despertando y queriendo atención. Escuché a Ricardo Garza moverse, murmurando suavemente al bebé, claramente tratando de calmarlo para que pudiera continuar trabajando. El llanto se intensificó, y después de unos minutos, escuché frustración en voz de Ricardo. Está bien, cambiemos ese pañal y consigamos leche para ti, decía con tono de padre quien estaba haciendo lo mejor que podía pero quien claramente estaba cerca del final de su resistencia. Continué con mi trabajo en área de recepción de la suite, pero escuchaba mientras Ricardo luchaba en oficina. Había sonidos de bebé llorando más fuerte, padre tratando de calmar, cosas siendo movidas torpemente. Y entonces escuché algo que me hizo detenerme completamente. Tono de pánico verdadero en voz de Ricardo. No. ¿Dónde está? ¿Dónde puse la fórmula? Santiago, por favor, dame un minuto. Papá está tratando de encontrar tu leche, decía con urgencia creciente mientras llanto del bebé alcanzaba nivel de angustia completa. Sin pensar realmente en protocolo o límites apropiados entre empleada de limpieza y ejecutivo importante, me dirigí de regreso a su oficina. Ricardo estaba parado junto a cambiador portátil con Santiago, quien había sido cambiado pero quien estaba claramente hambriento y furioso, llorando con intensidad que solo bebés hambrientos pueden lograr. Ricardo estaba frenéticamente buscando a través de bolsa de pañales enorme, sacando cosas y dejándolas caer, claramente cerca del punto de quiebre emocional.
¿Puedo ayudar? Pregunté con voz suave pero firme. Ricardo se volvió hacia mí, y por primera vez realmente me vio, no como empleada de limpieza sino como persona potencialmente útil, posiblemente salvadora en esta crisis particular. No puedo encontrar la fórmula. Sé que empaqué suficiente para hoy, pero no puedo encontrarla en ningún lugar. Y Santiago tiene hambre, y tengo llamada de conferencia en 15 minutos que no puedo perder, y no sé qué hacer, dijo con honestidad que era vulnerable, todas las barreras de clase y posición temporalmente disueltas por pánico universal de paternidad. Me acerqué, tomando control de situación con calma que viene de años de experiencia maternal. Déjeme ver la bolsa. A veces cuando estamos cansados, no vemos lo que está justo enfrente de nosotros, dije con gentileza. Busqué metódicamente a través de la bolsa mientras sostenía a Santiago, quien continuaba llorando pero con menos intensidad ahora que alguien lo estaba cargando con confianza. Encontré 2 botellas de fórmula preparada en compartimento lateral que Ricardo claramente había pasado por alto en su búsqueda frenética. Aquí está. ¿Quiere que lo caliente un poco? Hay microondas en área de descanso, ofrecí, ya moviéndome en esa dirección. Ricardo me siguió con expresión de alivio mezclado con gratitud abrumada. ¿Sabe cómo hacer esto? Quiero decir, obviamente sabe, probablemente ha hecho esto 1000 veces. Lo siento, no estoy pensando claramente. Sí, por favor, si pudiera calentar la botella, sería increíblemente útil, dijo con palabras que tropezaban sobre sí mismas. Calenté la botella por 30 segundos. Probé la temperatura en mi muñeca como había hecho incontables veces con mis propios hijos, y entonces, sin pedir permiso pero sintiendo que era necesario, tomé a Santiago de brazos de Ricardo. El bebé inmediatamente comenzó a calmarse cuando le ofrecí la botella, succionando ávidamente, sus ojos grandes fijos en mi rostro con esa intensidad concentrada que bebés tienen cuando están comiendo. Ricardo me observaba con expresión que era mezcla de asombro y algo parecido a envidia. Hace que parezca tan fácil. Le he estado dando biberón durante meses, pero nunca parece tan natural cuando lo hago yo, dijo con autocrítica que era común en padres nuevos. Solo es práctica. Y probablemente es más fácil cuando no está exhausto y estresado. Santiago puede sentir su tensión, hace que sea más difícil para él calmarse también, expliqué con gentileza, usando voz suave que había perfeccionado durante años de calmar bebés. Primero los míos propios y luego docenas de bebés de familia extendida y vecinos. Escuche, tengo esta llamada de conferencia que absolutamente no puedo perder. Pero después de eso, tengo aproximadamente 1 hora antes de mi próxima reunión. ¿Hay alguna manera? Esto es totalmente inapropiado preguntar, y por favor siéntase libre de decir no. ¿Pero podría quedarse con Santiago solo por esa hora mientras hago esta llamada? Le pagaré, obviamente, lo que sea apropiado. Solo que realmente no puedo hacer esta llamada crítica mientras sostengo bebé llorando, dijo con súplica que era humilde, completamente diferente del tono de autoridad que probablemente usaba normalmente en contextos de negocios. Debería haber dicho no. No era mi trabajo, no estaba en mi descripción de trabajo. Podría meterme en problemas con mi supervisor por no estar en mi ruta de limpieza asignada. Pero miré este bebé inocente en mis brazos, este padre agotado quien claramente estaba al límite, y escuché mi propia voz diciendo, está bien, puedo quedarme por hora. Pero necesito terminar mi limpieza después. Entonces si mi supervisor pregunta, necesitará explicar por qué estoy detrás en mi horario. Absolutamente. Hablaré con quien sea necesario. Gracias. Gracias muchísimas veces. No sabe cuánto aprecio esto, dijo con gratitud que era profunda y genuina. Ricardo regresó a su escritorio para su llamada de conferencia, cerrando puerta de oficina pero dejándola ligeramente entreabierta. Yo me quedé en área de descanso con Santiago, quien había terminado su botella y ahora estaba mirándome con esa curiosidad tranquila que bebés bien alimentados tienen. Lo sostuve contra mi hombro, palmeando su espalda gentilmente hasta que eructó satisfactoriamente, y entonces lo meció suavemente mientras caminaba alrededor del espacio pequeño, cantando bajo mi aliento canciones de cuna que había cantado a mis propios hijos décadas atrás. Santiago se relajó contra mí, su cabeza descansando en mi hombro, su respiración volviéndose más lenta y constante mientras se quedaba dormido. Había algo profundamente satisfactorio en esto, en usar habilidades maternales que ya no necesitaba en mi propia vida pero que claramente todavía tenían valor.
Me senté en sillón cómodo que estaba en área de descanso, sosteniendo a este bebé dormido, escuchando voz amortiguada de Ricardo a través de puerta de oficina mientras hablaba con clientes sobre estrategias de negocios que probablemente nunca entendería completamente. Era aproximadamente a las 8:45 minutos después de que había comenzado a cuidar a Santiago, cuando sucedió. Escuché el elevador abriéndose en corredor fuera de suite, seguido por sonidos de pasos, no pasos normales de profesionales llegando a trabajar, sino algo más urgente, más deliberado. Había algo en calidad de esos sonidos que activó alarma instintiva, tipo de instinto de supervivencia que mujeres en mi posición desarrollan después de años de estar atentas a peligro potencial. Me levanté, todavía sosteniendo a Santiago dormido, y me moví hacia puerta de área de descanso que daba a área de recepción principal de suite. A través de pequeña ventana de vidrio en puerta, pude ver 3 hombres entrando a área de recepción. No eran vestidos como profesionales de negocios, llevaban jeans oscuros, sudaderas con capucha, y sorprendentemente para ambiente interior, todos tenían gorras y gafas de sol que oscurecían sus rostros. Y uno de ellos, noté con escalofrío de miedo, claramente tenía bulto bajo su sudadera que se parecía sospechosamente a arma. Mi primer instinto fue que esto era robo, que habían venido a robar equipos de oficina caros o tal vez información empresarial valiosa. Pero entonces escuché que uno de ellos susurraba a los otros: «El bebé debe estar aquí. La niñera dijo que lo traería a oficina hoy. Búsquenlo rápido y salgamos». Y repentinamente, horriblemente, entendí que no estaban aquí por dinero o equipos. Estaban aquí por Santiago. Este era intento de secuestro. Mi mente corrió, considerando opciones. Puerta de oficina de Ricardo estaba cerrada. Él estaba en medio de llamada crítica. Probablemente no se había dado cuenta de que alguien había entrado a área de recepción. Alarma de seguridad del edificio estaba en corredor principal, demasiado lejos para alcanzar sin ser vista. Mi teléfono celular estaba en mi carrito de limpieza en corredor, igualmente inaccesible. Y yo estaba sola en esta área de descanso con bebé que estos hombres claramente habían venido a tomar. El pánico inicial dio paso a algo más frío, más calculado. Había pasado 52 años navegando mundo que frecuentemente era hostil a mujeres de mi clase. Había criado 3 hijos en vecindarios donde peligro era realidad constante. Había sobrevivido pérdida de esposo y años de lucha financiera. No era mujer delicada que se paralizaba en crisis. Era sobreviviente. Y en este momento, bebé inocente dependía de mí para protección. Miré alrededor del área de descanso, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o herramienta. Había sillón cómodo donde había estado sentada, mesa pequeña, mini refrigerador, microondas, y en esquina, mi carrito de limpieza que había traído conmigo cuando vine a alimentar a Santiago. Y en ese carrito estaba escoba, simple escoba industrial con mango de madera sólida, no arma formidable pero algo. Con movimientos cuidadosos para no despertar a Santiago, lo coloqué gentilmente en cuna portátil que estaba contra pared de área de descanso, cubriéndolo con manta pequeña. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en edificio podían escucharlo, pero mis manos eran firmes mientras tomaba escoba del carrito, agarrándola como bate de béisbol. Y entonces hice algo que probablemente era estúpido pero que sentía necesario. Me posicioné directamente enfrente de la cuna, entre Santiago y la puerta. Los hombres estaban ahora buscando sistemáticamente a través de suite. Escuché puertas abriéndose, cajones siendo revisados, voces bajas y urgentes. No está en oficina principal. Revisen las otras habitaciones. Debe estar aquí en algún lugar, decía uno de ellos con acento que reconocí como siendo de parte norte de ciudad. Se estaban acercando a área de descanso. Era solo cuestión de segundos antes de que abrieran la puerta y me encontraran parada ahí con bebé que habían venido a tomar. La puerta se abrió abruptamente. 2 de los hombres entraron, deteniéndose momentáneamente cuando me vieron parada ahí, mujer de mediana edad en uniforme de limpieza sosteniendo escoba, posicionada protectivamente enfrente de cuna. Por momento, había casi humor en situación, absurdidad de mujer de mi tamaño y edad desafiando lo que eran claramente criminales peligrosos con intenciones violentas. Hazte a un lado, vieja. No queremos lastimarte, solo queremos al niño, dijo el más alto de los dos, su voz intentando sonar razonable pero con borde de amenaza apenas contenida. No,
Dije con voz que era sorprendentemente firme considerando cuán aterrorizada estaba. No van a tocar a este bebé. Tendrán que pasar sobre mí primero. Era declaración que probablemente sonaba ridícula. Empleada de limpieza de 52 años desafiando criminales quienes probablemente tenían armas y quien definitivamente tenían ventaja física. Pero era verdad absoluta. No iba a dejar que tomaran a Santiago sin pelear, sin importar cuán desigual era esa pelea. El hombre más alto dio paso hacia adelante, claramente esperando que me intimidara y me moviera. Pero permanecí exactamente donde estaba, levantando escoba en posición defensiva. Estoy diciéndote, mujer, hazte a un lado. No queremos lastimarte, pero lo haremos si nos fuerzas, dijo con más urgencia ahora, claramente ansioso por completar secuestro y salir antes de que alguien notara su presencia. Y yo te estoy diciendo que no van a tocar a este bebé. He llamado a seguridad. Mentí con convicción que esperaba sonara creíble. La policía está en camino. Su mejor opción es irse ahora. El hombre dudó, mirando a su compañero con incertidumbre momentánea. Pero entonces el segundo hombre, quien había permanecido cerca de la puerta, habló. Está mintiendo. Si hubiera llamado a seguridad, alarmas estarían sonando. Solo está tratando de asustarnos. Agarra al niño y vamos. El hombre más alto asintió y se movió hacia mí con determinación renovada. Y entonces, impulsada por combinación de miedo, instinto maternal, y pura determinación de no dejar que ganaran sin pelear, hice algo que probablemente fue insensato pero que se sintió como única opción disponible. Balanceé la escoba con toda la fuerza que podía reunir, conectando con lado de la cabeza del hombre. No fue golpe devastador, escoba no era arma perfecta y yo no era luchadora entrenada. Pero fue suficiente para tomarlo por sorpresa, haciéndolo retroceder con maldición de dolor y shock. «¡Perra loca!», gritó, alcanzando su cabeza donde ya se estaba formando marca roja. Su compañero se movió hacia adelante para agarrarme, pero yo ya estaba balanceando escoba otra vez, esta vez conectando con su hombro. El sonido de conmoción atrajo al tercer hombre quien había estado buscando en otra parte de suite. También atrajo atención de Ricardo Garza, quien aparentemente había escuchado gritos a través de puerta de su oficina. La puerta se abrió abruptamente y Ricardo salió, su expresión transformándose de irritación por interrupción a shock y miedo cuando vio escena enfrente de él. 3 hombres claramente peligrosos, yo sosteniendo escoba como arma, ambiente completo de violencia. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes?, demandó Ricardo con voz que intentaba autoridad pero que estaba coloreada por miedo obvio. El tercer hombre, quien ahora estaba entrando a área de descanso, se volvió hacia Ricardo y en movimiento que hizo que mi sangre se congelara, sacó pistola debajo su sudadera. «Cállate y nadie saldrá lastimado. Solo queremos al niño. Entrega al bebé y nos vamos», dijo con calma escalofriante. Ricardo pareció procesar situación con velocidad notable. Sus ojos se movieron de pistola a mí todavía parada defensivamente enfrente de la cuna, a los 2 hombres que había golpeado con escoba quienes ahora se estaban reagrupando con expresiones de ira. «No pueden tener a mi hijo. No importa qué. Pueden tomar lo que quieran de oficina, dinero, información, lo que sea. Pero no van a tocar a Santiago», dijo con firmeza que era valiente dado que estaba enfrentando hombre armado. El hombre con pistola rió sin humor. «No estamos aquí para robar, idiota. Estamos aquí para tomar al niño. Hay gente dispuesta a pagar mucho dinero para asegurar que cooperes con ciertas propuestas de negocios. Tu hijo es garantía. Ahora, o entregas al niño pacíficamente, o tomamos por fuerza. Y si tenemos que hacerlo por fuerza, gente va a salir lastimada». Empezando con la vieja loca con escoba, dijo con amenaza que era explícita. Mi mente estaba corriendo, tratando de pensar en manera de salir de esto, manera de proteger a Santiago, manera de alertar a seguridad o conseguir ayuda. Y entonces recordé algo. Cuando había entrado a área de descanso para alimentar a Santiago, había notado que había botón de pánico en pared, uno de esos botones silenciosos de emergencia que edificios corporativos de alta seguridad tienen. Estaba aproximadamente a 2 metros de donde estaba parada, en pared cerca del mini refrigerador. Si pudiera llegar a él sin que notaran. Pero antes de que pudiera pensar en plan, situación escaló dramáticamente. Uno de los hombres que había golpeado con escoba,
claramente enojado y queriendo venganza por humillación de ser golpeado por empleada de limpieza de mediana edad, se movió rápidamente hacia adelante y me agarró, arrancando escoba de mis manos y empujándome violentamente hacia un lado. Caí duro contra mesa pequeña, dolor agudo disparando a través de mi cadera y hombro. Pero incluso mientras caía, mi única preocupación era que ahora no había nada entre estos hombres y Santiago. El hombre se movió hacia la cuna, alcanzando para tomar al bebé, quien había despertado con toda la conmoción y estaba comenzando a llorar. Pero Ricardo, moviéndose con velocidad que no había anticipado, se lanzó hacia adelante y agarró al hombre, los dos cayendo en forcejeo caótico. El hombre con pistola giró para apuntar a Ricardo, gritando que se detuviera, que retrocediera, que iba a disparar. Y en ese momento de caos, mientras todos estaban distraídos, hice única cosa que podía hacer. Ignorando dolor en mi cuerpo, me arrastré hacia la pared donde estaba el botón de pánico y presioné con toda la fuerza que pude reunir. Era botón silencioso, no había sonido, no había indicación obvia de que había funcionado excepto por pequeña luz roja que se encendió junto a él. Pero sabía que en estación de seguridad de edificio, alarma estaría sonando, cámaras estarían siendo revisadas, guardias estarían siendo despachados. Solo necesitábamos sobrevivir los próximos minutos hasta que llegara ayuda. El forcejeo entre Ricardo y el secuestrador continuaba. El hombre con pistola estaba tratando de obtener ángulo claro para apuntar a Ricardo sin arriesgar golpear a su compañero. El tercer hombre finalmente alcanzó la cuna y tomó a Santiago, quien estaba llorando histéricamente ahora. Y ver ese hombre sosteniendo bebé aterrorizado activó algo en mí, algún tipo de ferocidad maternal que trascendió miedo o dolor o racionalidad. Me levanté, ignorando protestas de mi cuerpo lastimado, y me lancé hacia hombre sosteniendo a Santiago. No tenía escoba ahora, no tenía arma en absoluto, solo tenía determinación pura y peso de mi cuerpo. Salté sobre su espalda, agarrando su cuello con un brazo mientras con otra mano trataba de arrancar bebé de su agarre. Él giró violentamente, tratando de sacudirme, pero me sostuve con fuerza que venía de desesperación absoluta. «Suelta al bebé. Suéltalo», gritaba con voz que no reconocía como mía, ronca y primitiva. El hombre maldijo, girando más violentamente, y finalmente logró agarrar mi brazo y lanzarme hacia el suelo. Aterricé pesadamente, aire siendo expulsado de mis pulmones, estrellas explotando en mi visión. Pero incluso mientras caía, vi que en forcejeo, su agarre en Santiago se había aflojado, y el bebé había caído no al piso sino sobre cojines del sillón, aterrizando con impacto que lo asustó pero que claramente no lo lastimó seriamente porque continuó llorando con vigor completo. Ricardo, viendo a Santiago caer, renovó sus esfuerzos contra el hombre con quien estaba forcejeando, claramente tratando de alcanzar a su hijo. El hombre con pistola, frustrándose con toda esta resistencia inesperada, finalmente tomó decisión. Olvídenlo. Esto ha tomado demasiado tiempo. Fuera, fuera, fuera ahora, gritó con urgencia que revelaba que podía escuchar lo que yo había escuchado, sonidos de botas corriendo en corredor, guardias de seguridad respondiendo a alarma de pánico. Los tres hombres corrieron hacia la salida, el hombre con pistola disparando un tiro hacia techo mientras salían, aparentemente con intención de asustarnos para que no lo siguiéramos, no para lastimar a nadie. El sonido de disparo fue ensordecedor en espacio cerrado, haciendo que mis oídos zumbaran. Pero tan rápido como habían venido, se habían ido, corriendo hacia escaleras de emergencia en lugar de elevadores, claramente esperando escapar antes de que seguridad pudiera bloquear edificio. Ricardo corrió inmediatamente hacia Santiago, recogiéndolo del sillón y sosteniéndolo contra su pecho, verificando frenéticamente cualquier lesión. Estás bien, papá te tiene, estás a salvo», murmuraba repetidamente mientras el bebé lloraba contra su hombro. Yo permanecí en el piso donde había caído, repentinamente incapaz de moverme, adrenalina que me había llevado a través de últimos minutos terroríficos ahora drenándose y dejándome temblando incontrolablemente. Guardias de seguridad irrumpieron en la suite momentos después, 3 de ellos con armas desenfundadas, gritando que todos pusieran manos donde pudieran verlas. Ricardo rápidamente explicó que los atacantes habían huido por escaleras, y 2 de los guardias inmediatamente los persiguieron mientras tercero permanecía para evaluar situación y verificar nuestro bienestar. ¿Alguien está herido? ¿Necesitan atención médica?, preguntó con urgencia profesional. El bebé parece estar bien, solo asustado. Pero ella, Rosa,
¿Estás bien?, dijo Ricardo, finalmente mirando hacia donde yo todavía estaba en el piso, incapaz de levantarme sin asistencia. El guardia se arrodilló junto a mí, evaluando con ojos que habían visto trauma antes. Señora, ¿puede moverse? ¿Siente algún dolor agudo, cualquier cosa posiblemente rota? Preguntó con gentileza que apreciaba. No creo que nada esté roto. Solo, magullada, lastimada. Dame un minuto, dije con voz que temblaba tanto como mi cuerpo. El guardia ayudó a levantarme cuidadosamente, llevándome al sillón donde me senté con gratitud, todavía temblando con efecto retardado de trauma que acabábamos de experimentar. Ricardo estaba caminando de un lado a otro con Santiago, quien gradualmente se estaba calmando, sus llantos disminuyendo a gimoteos. Rosa, tú acabas de salvar vida de mi hijo. Ellos vinieron aquí para secuestrarlo, y tú te interpusiste entre ellos y él. Con escoba. Te lanzaste sobre ellos, los peleaste, incluso después de que te lastimaron. Eso es. No tengo palabras. No hay manera de agradecer apropiadamente por lo que acabas de hacer, dijo con voz que estaba quebrada por emoción. No necesito agradecimientos. Es lo que cualquiera habría hecho, dije automáticamente, pero incluso mientras decía palabras, sabía que no eran verdad. Mucha gente habría retrocedido, habría priorizado su propia seguridad, habría encontrado manera de racionalizar no arriesgar sus vidas por bebé de extraño. Pero en ese momento, no había pensado en esos términos. Solo había pensado que había bebé indefenso quien necesitaba protección, y yo estaba en posición de proveerla. Minutos siguientes fueron torbellino de actividad. Más guardias de seguridad llegaron, seguidos por policía quien había sido alertada automáticamente por alarma de pánico. Paramédicos llegaron para evaluarnos, insistiendo en examinar tanto a Santiago como a mí a pesar de nuestras protestas de que estábamos bien. Santiago fue declarado físicamente ileso, solo traumatizado por experiencia. Yo tenía contusiones severas, posible costilla fisurada, y variedad de abrasiones menores, pero nada que requiriera hospitalización. Detectives llegaron para tomar declaraciones. Ricardo y yo pasamos la siguiente hora respondiendo preguntas, describiendo atacantes con tanto detalle como podíamos recordar, explicando secuencia de eventos. Los detectives estaban particularmente interesados en cómo los atacantes parecían saber que Ricardo traería a Santiago a oficina ese día específico, información que debería haber sido conocida solo por círculo interno muy pequeño. Mencionaron algo sobre niñera diciéndoles que el bebé estaría aquí. ¿Su niñera sabía que traería a Santiago hoy?, preguntó detective líder. Ricardo se puso pálido. Sí, mi niñera, Patricia, sabía. Le envié mensaje de texto anoche explicando que tendría emergencia familiar y que traería a Santiago conmigo hoy. Pero Patricia ha estado con nosotros durante 2 años, es completamente confiable, ha sido investigada exhaustivamente. No hay manera de que estuviera involucrada en algo así, dijo con convicción que era obvio pero que también tenía borde de duda creciente. Necesitaremos hablar con ella, por supuesto. Obtenga su información de contacto completa. Y necesitaremos revisar las cámaras de seguridad del edificio, ver si podemos identificar a estos hombres, dijo el detective, ya haciendo notas. Mientras todo esto se desarrollaba, noté que mi supervisor había llegado, alertado por conmoción. Se veía confundido y ligeramente molesto, claramente sin entender por qué yo estaba en medio de todo esto en lugar de en mi ruta de limpieza. Rosa, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hay policía por todas partes? Preguntó con tono que sugería que de alguna manera pensaba que podía ser mi culpa. Ricardo, quien escuchó, inmediatamente intervino. Su empleada acaba de prevenir secuestro de mi hijo. Es héroe. Y si tiene algún problema con el hecho de que no estaba en su ruta de limpieza porque estaba salvando vida de niño inocente, entonces tenemos problema serio, dijo con autoridad que claramente intimidó a mi supervisor. No, por supuesto que no hay problema. Rosa, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?, dijo mi supervisor rápidamente, su tono cambiando completamente. Era interesante ver cómo intervención de persona poderosa como Ricardo Garza instantáneamente alteraba cómo era tratada. Por 20 años, mi supervisor me había visto como empleada intercambiable, alguien cuyo valor era medido puramente en qué tan eficientemente limpiaba. Pero repentinamente, debido a circunstancias extraordinarias y defensa de hombre rico,
Yo importaba. Media hora después, cuando finalmente había respondido todas las preguntas de policía y había sido evaluada completamente por paramédicos, mi supervisor torpemente sugirió que debería regresar a mi trabajo, terminar mi ruta de limpieza. Pero Ricardo inmediatamente objetó. Absolutamente no. Rosa está lastimada, está traumatizada, acaba de ser atacada físicamente mientras protegía a mi hijo. No va a regresar a trabajo hoy. De hecho, va a tomar todo el tiempo que necesite para recuperarse, con pago completo obviamente. Y voy a asegurarme personalmente de que su empleador entienda que es empleada valorada quien merece respeto y acomodación, dijo con firmeza que no permitía argumento. Mi supervisor, claramente sin querer antagonizar a inquilino importante como Ricardo Garza, inmediatamente estuvo de acuerdo. Sí, por supuesto. Rosa, toma el resto de la semana libre. Con pago. Y cuando regreses, veremos sobre mejores asignaciones, tal vez, dijo con vaguedad que probablemente no significaba nada concreto, pero que al menos reconocía que algo sobre cómo era tratada necesitaba cambiar. Ricardo insistió en que su chofer personal me llevara a casa, a pesar de mis protestas de que podía tomar transporte público como siempre hacía. Rosa, por favor. Después de lo que acabas de hacer, después de cómo arriesgaste tu vida por mi hijo, lo mínimo que puedo hacer es asegurar que llegues a casa segura y cómodamente, dijo con súplica que era difícil de rechazar. Entonces encontré siendo escoltada fuera del edificio hacia Mercedes lujoso esperando, chofer profesional abriéndome puerta como si fuera dignataria en lugar de empleada de limpieza. Durante viaje a mi apartamento modesto en barrio de clase trabajadora que probablemente estaba a 30 minutos de Torre Empresarial Reforma en tráfico, procesé todo lo que había sucedido. Había comenzado como martes ordinario, había terminado con prevenir secuestro, pelear criminales armados, y de alguna manera convertirme en héroe a ojos de uno de los empresarios más exitosos de ciudad. Era surreal, como si hubiera entrado en realidad alternativa donde empleadas de limpieza importaban, donde actos de valentía de personas ordinarias eran reconocidos. Cuando llegué a mi apartamento, mis vecinos estaban afuera, claramente conmocionados de verme llegando en auto de lujo con chofer. Doña Rosa, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Ese es tu auto? Preguntaron con curiosidad que era comprensible. Es historia larga. Tuve día inusual en trabajo. Estoy bien, solo necesito descansar, dije con agotamiento que era tanto físico como emocional. Mi hija mayor, Carmen, quien casualmente estaba visitando, inmediatamente notó que estaba lastimada, como me movía cuidadosamente para evitar dolor en mi costado. Mamá, estás lastimada. ¿Qué pasó? Preguntó con preocupación de madre volviéndose hacia sus propios padres. Le conté historia completa mientras me ayudaba a sentarme en mi sillón favorito, aplicaba hielo a mis contusiones peores, y preparaba té con tipo de cuidado reverso de roles donde hija cuida a madre. Carmen me escuchaba con expresión que cambiaba de shock a horror a orgullo. Mamá, no puedo creer que hicieras eso. Peleaste secuestradores armados con escoba. Eso es, increíblemente valiente y también completamente aterrador. Podrías haber sido matada, dijo con voz que temblaba entre admiración y miedo retroactivo. Lo sé. Pero en momento, no pensaba en eso. Solo pensaba en que había bebé quien necesitaba protección, y yo estaba ahí. No podía solo dejar que se lo llevaran. Expliqué con simplicidad que era verdad de situación. Carmen me abrazó cuidadosamente, consciente de mis contusiones. Eres increíble, mamá. Siempre lo has sido, pero hoy probaste más allá de cualquier duda. Y espero que ese empresario rico aprecie lo que hiciste por su hijo, dijo con fiereza que era protectora. Esa noche, agotada pero incapaz de dormir debido a adrenalina continuada y dolor de mis lesiones, encendí televisión para distraerme. Y me sorprendí a mí misma de ver mi propia historia en noticiero nocturno. Intento dramático de secuestro frustrado por empleada de limpieza valiente, decía titular, acompañado por video de seguridad borroso que aparentemente mostraba algunos de los eventos en oficina de Ricardo. No había dado permiso para que mi historia fuera pública, pero claramente Ricardo o policía habían hablado con medios. Reportera estaba parada afuera de Torre Empresarial Reforma, explicando eventos de ese día. Rosa Méndez, empleada de limpieza de 52 años quien ha trabajado en este edificio durante 20 años, se convirtió en héroe improbable hoy cuando sola previno secuestro de Santiago Garza,
hijo de 7 meses de prominente consultor empresarial Ricardo Garza. Según testigos, señora Méndez peleó a 3 atacantes armados usando solo escoba, arriesgando su propia vida para proteger al bebé. Sufrió lesiones en proceso, pero logró activar alarma de emergencia que trajo guardias de seguridad antes de que secuestradores pudieran escapar con niño. Reportaba con dramatización que hacía eventos sonar incluso más cinematográficos de lo que habían sido. Mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de familiares y amigos quienes habían visto noticiario. Mis otros 2 hijos llamaron, ambos conmocionados y orgullosos y regañándome por tomar riesgos así. Vecinos tocaron mi puerta durante toda la noche, queriendo escuchar historia de primera mano, ofreciendo comida y asistencia. De repente, en mi pequeña comunidad, yo había pasado de ser solo Doña Rosa quien trabajaba duro y criaba buenos hijos a ser Doña Rosa la heroína. A la mañana siguiente, desperté a dolor intenso de mis contusiones pero también a descubrimiento sorprendente. Yo era viral en internet. Video de seguridad del edificio, mostrándome peleando atacantes con escoba, había sido filtrado en algún lugar y ahora tenía millones de vistas en redes sociales. Comentarios eran abrumadoramente positivos. Esta mujer es guerrera absoluta, empleada de limpieza con escoba, 3 criminales armados. Dame película sobre esta mujer inmediatamente. Esto es lo que valentía real parece, y cientos más en vena similar. También había artículos de noticias examinando aspecto de clase social de historia. ¿Por qué tomó empleada de limpieza defender hijo de millonario cuando podría haber priorizado su propia seguridad? Preguntaba una pieza de opinión, respondiendo su propia pregunta con análisis sobre cómo trabajadores de servicio frecuentemente desarrollan ética de cuidado que trasciende cálculo egoísta. Otros artículos se enfocaban en hecho de que durante 20 años, había sido invisible en este edificio, y que había tomado acto extraordinario de valentía para que alguien notara mi humanidad, mi valor, mi existencia como más que solo función. A media mañana del miércoles, día después del incidente, recibí llamada de número desconocido. Era asistente de Ricardo Garza, explicando que Ricardo quería visitarme personalmente para agradecer apropiadamente y discutir cómo podía compensarme por lo que había hecho. Señor Garza está completamente comprometido a asegurar que esté cuidada apropiadamente después de lesiones que sufrió protegiéndolo a él y a su hijo. Estaría dispuesta a reunirse con él esta tarde, tal vez en su hogar si no se siente capaz de viajar, o en ubicación de su elección. Preguntó asistente con deferencia que nunca había experimentado de profesionales de alta sociedad. Acordamos que vendría a mi apartamento esa tarde. Pasé horas antes de su llegada limpiando obsesivamente, avergonzada de que hombre tan rico vería mi hogar modesto con sus muebles viejos y decoración fechada. Pero Carmen, quien vino para estar presente durante visita, me detuvo. Mamá, deja de limpiar. No hay nada de qué avergonzarse en tu hogar. Has trabajado duro durante 52 años. Has criado 3 hijos exitosos en este apartamento. Cualquiera quien te juzgue por no tener lujo no vale tu tiempo, dijo con fiereza que aprecié aunque no podía completamente superar incomodidad sobre disparidad obvia entre nuestros mundos. Ricardo llegó exactamente a la hora acordada, no solo sino con esposa, Gabriela, quien había regresado inmediatamente de viaje de negocios en Europa cuando escuchó sobre intento de secuestro. Ambos se veían cansados pero también determinados. Y Ricardo estaba cargando a Santiago, quien se veía completamente recuperado de trauma del día anterior, sonriendo bébicamente a todo alrededor. Ver al bebé saludable y feliz hizo que todo dolor valiera la pena. Rosa, esta es mi esposa, Gabriela. Gabriela, esta es Rosa Méndez, la mujer extraordinaria quien salvó vida de nuestro hijo, presentó Ricardo con voz que temblaba con emoción apenas contenida. Gabriela me abrazó inmediatamente, cuidadosamente debido a mis lesiones obvias, con lágrimas corriendo por su rostro. No hay palabras adecuadas para agradecer por lo que hiciste. Salvaste a nuestro bebé. Te enfrentaste a hombres armados para protegerlo. Eso es, no puedo expresar completamente cuánto significa para nosotros, dijo con gratitud que era profunda y claramente genuina. Los invité a sentarse, ofrecí café que Carmen había preparado, tratando de jugar papel de anfitriona a pesar de ridiculez de situación donde empleada de limpieza estaba recibiendo CEO millonario y su esposa en apartamento que probablemente era más pequeño que su garaje. Pero Ricardo y Gabriela parecían completamente inconscientes de o no preocupados por disparidades en nuestras circunstancias. Estaban enfocados completamente en expresar gratitud. Rosa,
Hemos pasado últimas 24 horas tratando de averiguar cómo compensarte apropiadamente. No hay cantidad de dinero que equivalga a valor de vida de niño, pero queremos asegurar que estés cuidada, que tus lesiones sean tratadas apropiadamente, y que tengas seguridad financiera que mereces, comenzó Ricardo con seriedad. Primero, queremos pagar todos tus gastos médicos relacionados con lesiones que recibiste protegiéndonos. Eso incluye cualquier tratamiento continuo, fisioterapia, medicamentos, todo. Segundo, queremos establecer fondo que proporcione ingreso equivalente a tu salario durante cualquier tiempo que necesites para recuperar completamente, sin presión de regresar a trabajo antes de que estés lista. Continuó con términos que eran generosos. Pero más allá de eso, quiero hablar sobre tu situación laboral. Has trabajado en Torre Empresarial Reforma durante 20 años, limpiando oficinas, siendo invisible para mayoría de personas incluyéndome hasta ayer. Y eso es vergonzoso. No vergonzoso de tu parte, sino vergonzoso por nuestra parte, por parte de sociedad que ve a personas como tú solo como funciones en lugar de seres humanos completos con valor y dignidad. Entonces aquí está lo que quiero proponer, dijo Ricardo, cambiando a algo que claramente había estado pensando cuidadosamente. Quiero ofrecerte posición en mi empresa. No posición simbólica de relaciones públicas, no trabajo caritativo donde te sentarías en escritorio sin hacer nada real, sino posición genuina donde tus habilidades y experiencias serían valoradas. Estaba pensando en algo como coordinadora de instalaciones o gerente de operaciones de edificio, supervisando servicios de limpieza y mantenimiento, pero desde posición de autoridad y respeto. Vendría con salario apropiado, beneficios completos, oficina propia, todo lo que cualquier empleado profesional recibe, propuso con oferta que era tan inesperada que no sabía cómo responder inicialmente. Miré a Carmen, quien me estaba observando con expresión que mezclaba orgullo y curiosidad sobre cómo respondería. Señor Garza, eso es extremadamente generoso. Pero necesito ser honesta. No tengo educación universitaria. Apenas terminé secundaria antes de tener que comenzar a trabajar para ayudar a mi familia. No tengo entrenamiento formal en gestión o administración. No estoy segura de que estaría calificada para tipo de posición que está describiendo. Dije con honestidad que era importante para mí, no queriendo aceptar posición donde sería puesta para fracasar. Rosa, has trabajado en limpieza y mantenimiento de edificios durante 20 años. Probablemente sabes más sobre lo que se necesita para mantener edificio funcionando suavemente que cualquier graduado universitario recién salido con título en administración de instalaciones. Y lo que no sepas sobre aspectos corporativos específicos del trabajo, podemos enseñarte. Pero lo que no podemos enseñar, lo que tú tienes en abundancia, es ética de trabajo, integridad, valentía, y capacidad de ver lo que necesita hacerse y hacerlo sin esperar reconocimiento. Esas son cualidades que importan más que cualquier título, dijo Ricardo con convicción que era persuasiva. Además, añadió Gabriela, queremos que Santiago crezca conociendo a mujer quien lo salvó. Queremos que entienda desde edad temprana que heroísmo y valor no vienen de riqueza o posición sino de carácter. Y francamente, después de lo que pasó, no puedo imaginar confiar cuidado de nuestro hijo a cualquiera que no hayamos investigado exhaustivamente. Los secuestradores mencionaron que nuestra niñera les dio información. Todavía estamos investigando exactamente cómo, pero realidad es que incluso personas que parecen confiables pueden traicionarnos. Tú ya has probado tu lealtad de manera más dramática posible, dijo con razonamiento que era tanto práctico como emocional. Entonces aquí está propuesta completa, continuó Ricardo. Posición en mi empresa con salario que es múltiplo de lo que ganas actualmente. Seguro médico completo para ti y tu familia. Y además, queremos establecer fondo fiduciario para ti, cantidad sustancial que asegure que tengas seguridad financiera, que puedas jubilar cómodamente cuando estés lista, que nunca tengas que preocuparte por dinero otra vez. Estamos hablando de cantidad que cambia vida, Rosa. Porque eso es lo que hiciste por nosotros. Cambiaste nuestras vidas salvando a nuestro hijo. Estaba abrumada, lágrimas corriendo por mi rostro ahora mientras procesaba magnitud de lo que estaban ofreciendo. No era solo dinero, aunque cantidad que mencionaban era más de lo que podría ganar en década de trabajo de limpieza. Era respeto, reconocimiento, validación de mi humanidad y valor de maneras que nunca había experimentado en mis 52 años. No sé qué decir. Esto es más de lo que podría haber imaginado.
Pero necesito tiempo para pensar, para procesar. Es mucho para absorber, dije con honestidad sobre sentirme abrumada. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Pero Rosa, quiero que entiendas algo. Esto no es caridad. No es que sintamos pena por ti. Es reconocimiento de que hiciste algo extraordinario, algo que merece ser compensado apropiadamente. Y es reconocimiento de que durante 20 años, has sido subvalorada y subestimada, y es tiempo de corregir eso, dijo Ricardo con firmeza que dejaba claro que esto era oferta genuina basada en mérito, no limosna. Antes de irse, Gabriela me dio sobre. Esto es para gastos inmediatos, cualquier cosa que necesites mientras te recuperas. Y por favor considera nuestra oferta. Significaría mundo para nosotros tenerte como parte de nuestras vidas, no solo como empleada sino como, bueno, como familia extendida. Porque eso es lo que eres ahora. Alguien quien arriesgó su vida por nuestro hijo es familia en mi libro, dijo con calidez que era imposible dudar. Después de que se fueron, abrí sobre. Contenía cheque por cantidad que me hizo jadear, 50,000 pesos, más de 4 meses de mi salario actual, solo para gastos inmediatos. Carmen y yo nos miramos, ambas procesando cuán dramáticamente mi vida había cambiado en espacio de 48 horas. Durante siguientes días, mi historia continuó creciendo en medios. Fui contactada por múltiples programas de noticias pidiendo entrevistas, por productores de televisión queriendo hacer segmento especial sobre mi historia, incluso por agente literario sugiriendo que debería escribir libros sobre mi experiencia. Era abrumador y más que poco surreal. Había pasado 20 años siendo invisible, y ahora repentinamente todos querían escuchar mi historia, conocer mis pensamientos, celebrar mi acción. Pero había también lado oscuro de atención mediática. Algunos comentaristas en redes sociales cuestionaban mis motivos, sugiriendo que había estado buscando recompensa financiera, que conocía quién era Ricardo Garza y había calculado que salvar a su hijo resultaría en pago. Otros criticaban a Ricardo por comprar mi heroísmo con ofertas de dinero y empleo, argumentando que estaba siendo paternalista o que estaba perpetuando dinámicas de poder problemáticas. Y algunos en mi propia comunidad, aunque minoritarios, expresaban envidia o resentimiento sobre mi buena fortuna repentina. Mi párroco, Padre Miguel, vino a visitarme durante este periodo de torbellino mediático. Doña Rosa, he visto cómo ha explotado tu historia, cómo todos tienen opinión sobre lo que hiciste y por qué. Quiero que recuerdes algo importante. Hiciste lo correcto por razones correctas. Viste bebé en peligro y lo protegiste, no porque estabas calculando recompensa, sino porque tienes corazón bueno y fuerte sentido de lo que es correcto. Todo lo que viene después, la atención, las ofertas, las críticas, es solo ruido. Permanece centrada en verdad de quién eres y por qué actuaste como actuaste, me aconsejó con sabiduría que necesitaba escuchar. Después de semana de reflexión cuidadosa, durante la cual consulté con mis hijos, con amigos cercanos, con Padre Miguel, y con mi propia conciencia, decidí aceptar oferta de Ricardo. No posición en su empresa inicialmente, todavía me sentía intimidada por eso, pero acepté el fondo fiduciario y propuesta diferente, que trabajaría como asesora de servicios de instalaciones, comenzando tiempo parcial mientras me recuperaba de lesiones, ayudando a desarrollar mejores prácticas para cómo empleados de limpieza y mantenimiento eran tratados y compensados en Torre Empresarial Reforma y potencialmente en otros edificios corporativos. Era compromiso que se sentía manejable mientras todavía honraba espíritu de oferta de Ricardo. Estaría usando mi experiencia de décadas de manera que potencialmente ayudaría a otros trabajadores en posiciones similares, abogando por mejor tratamiento y compensación para personas quienes frecuentemente eran invisibles e infravalorados como había sido yo. Mi primera reunión oficial con Ricardo en esta nueva capacidad fue aproximadamente 2 semanas después del intento de secuestro. Nos encontramos en su oficina, misma oficina donde todo había sucedido, aunque ahora estaba completamente restaurada sin signos físicos de violencia que había ocurrido ahí. Ricardo me recibió no en su escritorio en posición de poder, sino en área de estar de su oficina, sentándonos en sillones como iguales. Rosa, antes de hablar sobre trabajo, necesito decirte algo más, algo que he estado pensando mucho desde ese día. Y necesito hacerlo de manera específica, dijo con seriedad que inmediatamente capturó mi atención. Y entonces, para mi absoluto shock, Ricardo Garza, CEO millonario, uno de consultores empresariales más respetados de México,
Se arrodilló frente a mí. No metafóricamente, no como expresión de habla, sino literal y físicamente se arrodilló en piso frente a donde estaba sentada. Rosa Méndez, durante 20 años trabajaste en este edificio, limpiando mi oficina y miles de otras, siendo invisible para mayoría de nosotros quienes nos beneficiábamos de tu trabajo. Nunca te agradecí apropiadamente, nunca reconocí tu humanidad o tu valor. Y cuando crisis vino, cuando mi hijo estaba en peligro mortal, no fui yo con toda mi educación y recursos y poder quien lo salvó. Fuiste tú, mujer de 52 años a quien pagaba salario miserable para limpiar mis pisos, quien arriesgaste tu vida, quien peleaste hombres armados con escoba, quien hiciste lo que yo no podría haber hecho, dijo con voz que temblaba con emoción. Estoy arrodillándome ante ti no como gesto vacío, sino como reconocimiento genuino de lo que representas. Valentía, sacrificio, dignidad, amor por humanidad que trasciende cálculo egoísta. Has sido mi maestra, Rosa. Me has enseñado que verdadera nobleza no viene de riqueza o posición sino de carácter. Que heroísmo real se ve como empleada de limpieza de 52 años quien ve bebé en peligro y decide que va a protegerlo sin importar costo personal. Me has mostrado que había estado viviendo vida donde valoraba cosas equivocadas, donde ignoraba personas más importantes, donde prosperidad material me había cegado a riqueza verdadera de espíritu humano. Continuó con palabras que eran claramente consideradas profundamente. Estaba llorando ahora, abrumada por poder de este momento. Hombre poderoso, arrodillado ante mí, reconociendo mi humanidad y valor de maneras que iban más allá de compensación financiera o nuevas oportunidades de trabajo. Era validación fundamental de mi vida, de mis elecciones, de quien había sido durante 52 años incluso cuando era invisible para mayoría. Por favor levántate, dije gentilmente. No necesitas arrodillarte ante mí. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero ese es el punto, Rosa. No cualquier persona decente habría hecho lo que hiciste. Muchas personas habrían retrocedido, habrían priorizado su propia seguridad. Tú elegiste valentía, elegiste sacrificio, elegiste amor sobre miedo. Y mereces ser honrada por eso, dijo mientras se levantaba, pero solo después de que yo había extendido mi mano para ayudarlo a ponerse de pie, inversión simbólica de dinámicas de poder usuales. Durante meses siguientes, trabajé con Ricardo y su equipo desarrollando nuevas políticas para trabajadores de servicio en Torre Empresarial Reforma. Propusimos aumentos salariales sustanciales, mejores beneficios de salud, protocolos de respeto que requerían que todos los inquilinos del edificio trataran a personal de limpieza y mantenimiento con dignidad básica, programas de entrenamiento que proporcionarían oportunidades de avance. Y usamos Torre Empresarial Reforma como modelo, compartiendo nuestras mejores prácticas con otros edificios corporativos, comenzando movimiento para mejorar condiciones para trabajadores de servicio a través de toda la ciudad. Mi historia, mientras tanto, había tomado vida propia. Múltiples organizaciones de trabajadores me pidieron que hablara en sus eventos, compartiendo mi experiencia y abogando por mejor tratamiento de trabajadores de servicio. Fui invitada a hablar en escuelas, inspirando jóvenes estudiantes con mensaje de que heroísmo puede venir de cualquier lugar, que valor no se limita a personas con poder o recursos. E incluso hubo conversación seria sobre adaptar mi historia en película, aunque yo era escéptica sobre Hollywood glamorizando lo que había sido experiencia aterradora y dolorosa. Pero lo que significó más para mí fue impacto en mi propia comunidad. Otros trabajadores de limpieza comenzaron a ser tratados con más respeto, sus salarios comenzaron a mejorar, sus condiciones de trabajo se volvieron más humanas. No era transformación completa del sistema. Las desigualdades estructurales que creaban y perpetuaban pobreza no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero era inicio, demostración de que cuando sociedad es forzada a reconocer humanidad de personas que usualmente ignora, cambio es posible. Mi relación con familia Garza también evolucionó de maneras hermosas. Me convertí en algo parecido a abuela honoraria para Santiago, visitando regularmente, cuidándolo ocasionalmente cuando Ricardo y Gabriela tenían compromisos. Ver al bebé crecer, desarrollarse en niño pequeño feliz y saludable, era alegría profunda. Y saber que jugué rol en asegurar que tuviera oportunidad de crecer, que mi acción en ese martes aterrador de octubre había permitido esta vida continuar, le daba significado a todo el dolor y miedo. Ricardo también cumplió su promesa de compensación financiera transformadora.
El fondo fiduciario que estableció era suficiente para asegurar que nunca tuviera que preocuparme por dinero otra vez, que pudiera jubilarme cómodamente cuando estuviera lista, que pudiera ayudar a mis hijos y nietos de maneras que nunca habían sido posibles antes. No me convertí en millonaria, pero pasé de vivir cheque a tener seguridad financiera genuina, cambio que eliminó estrés constante que había sido telón de fondo de mi vida durante décadas. Pero tal vez lo más importante fue cambio en cómo me veía a mí misma. Durante 20 años, había internalizado invisibilidad, había aceptado que mi valor como persona era limitado, que mi rol era servir silenciosamente sin expectativa de reconocimiento o respeto. Los eventos de ese octubre, y todo lo que siguió, me enseñaron que había sido equivocada. Que tenía valor inherente no porque había salvado bebé de millonario, sino porque era ser humano con dignidad y derechos y capacidades que merecían ser reconocidas. Aproximadamente 6 meses después del intento de secuestro, hubo ceremonia formal donde Ciudad de México me otorgó reconocimiento por heroísmo cívico. Era evento grande con alcalde presente, cobertura mediática, discursos de varios dignatarios. Ricardo y Gabriela estaban ahí con Santiago, quien ahora tenía más de 1 año y quien sonrió y agitó para mí cuando me vio. Mis 3 hijos estaban ahí, orgullo obvio en sus rostros. Amigos de mi comunidad llenaron filas, animando ruidosamente cuando recibí certificado oficial y medalla. Pero parte del evento que más significó para mí fue cuando me pidieron dar discurso. Parada en podio, mirando audiencia de cientos de personas, sentí peso momentáneo de impostor síndrome. ¿Quién era yo, empleada de limpieza con educación de secundaria, para hablar en evento tan formal? Pero entonces recordé lección que había aprendido, que mi voz importaba, que mi experiencia tenía valor, que tenía derecho de ser escuchada tanto como cualquier persona con más educación o riqueza. Durante 20 años, fui invisible. Comencé con voz que temblaba al principio pero que se hizo más fuerte conforme continuaba. Limpiaba oficinas en Torre Empresarial Reforma, y mayoría de personas que trabajaban ahí nunca me vieron realmente. Veían uniforme, veían función, pero no veían persona. Y honestamente, había aceptado eso. Pensaba que así eran las cosas, que personas como yo no merecían ser vistas o reconocidas. Estábamos ahí para servir silenciosamente, para hacer trabajo que otros no querían hacer, y nuestra recompensa era salario que apenas cubría necesidades básicas, dije con honestidad sobre mi experiencia. Pero entonces vino día cuando bebé estaba en peligro. Y en ese momento, no pensé en mi invisibilidad o mi lugar en jerarquía social. Solo pensé que había vida inocente que necesitaba protección, y yo estaba en posición de proveerla. Entonces agarré escoba, única arma que tenía, y peleé. No porque soy especialmente valiente o heroica, sino porque era lo correcto hacer. Continué, describiendo eventos de manera que era directa sin ser autoengrandecedora. Lo que aprendí de esa experiencia, y de todo lo que vino después, es esto: todas las personas tienen valor inherente, sin importar su trabajo o su cuenta bancaria o su educación. Valentía puede venir de cualquier lugar. Heroísmo no está limitado a personas con poder. Y sociedad que ignora o infravalora personas basándose en su clase o su ocupación es sociedad que está perdiendo riqueza tremenda de talento, sabiduría y humanidad, dije con palabras que esperaba resonarían más allá de esta audiencia específica. Mi esperanza es que mi historia inspire no solo admiración por lo que hice en un día particular, sino reflexión sobre cómo tratamos a personas en empleos de servicio cada día. ¿Los vemos? ¿Reconocemos su humanidad? ¿Les pagamos apropiadamente? ¿Los tratamos con respeto que merece cada ser humano? Si mi experiencia puede comenzar conversación sobre esas preguntas, si puede llevar a cambio real en cómo valoramos y tratamos a trabajadores, entonces todo dolor y miedo de ese día habrá valido la pena. Concluí con mensaje que era tanto personal como político. La audiencia se puso de pie en ovación, y me sentí abrumada otra vez por realidad de que mi voz, mi experiencia, importaba. Ricardo y Gabriela estaban entre primeros en alcanzarme después del discurso, ambos con lágrimas en sus ojos. Eso fue hermoso, Rosa. Y verdadero. Has cambiado no solo nuestra familia, sino esperanzadamente nuestra sociedad, forzándonos a confrontar cómo tratamos a personas que hacen posible nuestras vidas cómodas, dijo Ricardo con gratitud continua. Investigación sobre intento de secuestro, mientras tanto, había progresado significativamente. Policía había arrestado a los 3 atacantes dentro de semana del incidente,
gracias a imágenes de seguridad y testimonios de testigos. Lo que descubrieron era que secuestro había sido ordenado por competidor empresarial de Ricardo, quien quería usarlo como palanca para forzar fusión empresarial favorable. Y la niñera, Patricia, quien había sido con familia durante 2 años, había sido chantajeada para proporcionar información sobre horario y movimientos de Santiago. Patricia no era villana, resultó, sino víctima también. Los criminales habían descubierto que su hermano estaba involucrado en actividades ilegales y amenazaron con exponerlo a menos que cooperara. Era recordatorio de cómo crimen organizado manipula personas vulnerables, cómo poder y privilegio pueden proteger a algunos mientras dejando otros susceptibles a explotación. Ricardo y Gabriela, entendiendo complejidad de situación, decidieron no presionar cargos contra Patricia, en cambio ayudándola a encontrar servicios legales para su hermano y nueva posición de empleo lejos de influencia de criminales. Pasaron años, y efectos dominó de ese día en octubre continuaron extendiéndose. Santiago creció en niño curioso y alegre quien me llamaba abuela Rosa y quien escuchaba con fascinación cuando le contaba historias sobre día en que era bebé y abuela Rosa peleó malos con escoba. Me había jubilado oficialmente de trabajo físico de limpieza, pero continuaba trabajando como consultora para múltiples edificios corporativos, ayudando a desarrollar políticas que trataban a trabajadores de servicio con dignidad y respeto que merecían. Varios de mis antiguos colegas de limpieza habían sido promovidos a posiciones de supervisión o gerencia, usando su experiencia de décadas para mejorar sistemas desde dentro. Salarios para trabajadores de servicio en edificios corporativos principales de Ciudad de México habían aumentado en promedio 40%, cambio significativo que impactaba a miles de familias. Y había movimiento creciente entre empresarios jóvenes para reconocer y valorar apropiadamente a todos trabajadores, no solo aquellos en posiciones tradicionales de cuello blanco. En mi 70 cumpleaños, 8 años después del intento de secuestro, Ricardo y Gabriela organizaron celebración que era parte fiesta familiar, parte evento comunitario. Estaba rodeada por mis 3 hijos y sus familias, por mis 8 nietos, por amigos de mi comunidad, por antiguos colegas de limpieza, y por familia Garza extendida. Santiago, ahora niño inteligente de 8 años, dio pequeño discurso que había escrito él mismo sobre mi héroe, abuela Rosa, quien es más valiente que cualquier superhéroe en películas. Durante celebración, Ricardo pidió atención de todos para anuncio especial. Hace 8 años, Rosa Méndez cambió mi vida y la vida de mi familia de manera más fundamental posible. Salvó a mi hijo. Pero hizo más que eso. Me enseñó a ver personas que había estado ignorando, a valorar valentía que viene de lugares inesperados, a entender que verdadera riqueza no se mide en dinero sino en carácter y conexión humana. Comenzó con voz que llevaba peso de esos años de crecimiento personal. Hoy quiero anunciar que estamos estableciendo Fundación Rosa Méndez, organización sin fines de lucro dedicada a mejorar condiciones y oportunidades para trabajadores de servicio a través de toda América Latina. La fundación proporcionará becas educativas, entrenamiento vocacional, servicios legales para trabajadores enfrentando explotación, y abogará por políticas que aseguren salarios vivibles y condiciones de trabajo dignas. Y estoy comprometiendo 50 millones de pesos como financiamiento inicial, con compromiso de continuar apoyando esta misión durante el resto de mi vida, anunció con noticia que me dejó sin palabras. Rosa, cuando te conocí primero, eras invisible para mí. Otra empleada de limpieza cuyo trabajo permitía mi comodidad, pero cuya humanidad yo no reconocía. Tú me enseñaste a ver diferentemente. Y ahora, con esta fundación que lleva tu nombre, queremos ayudar a crear mundo donde ningún trabajador sea invisible, donde toda persona sea valorada y tratada con dignidad que merece. Esto es tu legado, Rosa. No solo heroísmo de un día sino cambio continuo que tocará miles de vidas durante generaciones por venir, dijo con lágrimas corriendo por su rostro ahora, sin vergüenza o intento de ocultar emoción. Estaba abrumada, incapaz de articular respuesta apropiada. Fundación con mi nombre, dedicada a causa que me importaba profundamente, financiada generosamente, era honra que nunca habría imaginado posible. Mi hija Carmen me abrazó mientras lloraba lágrimas de alegría y gratitud abrumada. Mamá, mírate. Comenzaste como niña pobre de Oaxaca, trabajaste durante 50 años en trabajos que sociedad infravalora, y ahora tienes fundación con tu nombre que ayudará a personas en toda Latinoamérica. Ese es legado increíble, susurró con orgullo que era palpable. Cuando finalmente pude hablar,
Me paré para dirigir a todos reunidos. No sé cómo agradecer apropiadamente por este honor. Fundación que ayudará a trabajadores como fui yo, que abogará por personas quienes frecuentemente no tienen voz, es sueño que no sabía que tenía. Pero quiero decir algo importante, no soy especial. Sí, hice algo que resultó ser heroico en un día particular. Pero hay millones de personas como yo trabajando duro cada día, haciendo trabajo que hace posible que sociedad funcione, y ellos son tan dignos de honor como lo soy yo. Esta fundación no es solo sobre mí. Es sobre todos ellos, sobre reconocer finalmente que valor de persona no está determinado por su salario o su título sino por su humanidad fundamental, dije con palabras que esperaba capturaban espíritu de lo que esta fundación debería representar. Y quiero decir esto a Ricardo y Gabriela. Hace 8 años, me arrodillaste ante mí, reconociendo que había salvado a tu hijo y que me habías estado ignorando durante 20 años. Ese momento significó más para mí que cualquier compensación financiera podría. Fue validación de mi humanidad, de mi valor. Pero verdadero regalo no fue solo para mí sino que te cambió a ti. Te volviste persona diferente, persona quien ve y valora a todos, no solo aquellos en posiciones de poder. Y ese cambio en ti ha creado ondas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de nuestra relación personal. Entonces gracias, no solo por generosidad financiera sino por voluntad de crecer, de cambiar, de convertirte en mejor versión de ti mismo, dije con gratitud que era genuina y profunda. La celebración continuó hasta tarde en la noche, llena de risas y historias y sentido de comunidad que era hermoso. Santiago, quien ahora entendía más completamente historia de cómo había sido salvado, se sentó en mi regazo en un punto. Abuela Rosa, cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. Quiero ayudar a personas quien necesitan ayuda, dijo con seriedad que era conmovedora en niño tan joven. Mi amor, ya eres valiente. Y ya estás ayudando solo siendo amable, siendo considerado, tratando a todas personas con respeto sin importar quiénes son o qué hacen. Eso es tipo de valentía que importa más en vida diaria, le dije con lección que esperaba llevaría consigo. Los años siguientes trajeron expansión continua del trabajo de fundación. Abrimos oficinas en 5 países latinoamericanos, proporcionando servicios a decenas de miles de trabajadores. Logramos cambios de política significativos en varios países, aumentando salarios mínimos para trabajadores de servicio, mejorando protecciones de seguridad, creando vías para avance profesional. Y entrenamos nueva generación de defensores de trabajadores, muchos de ellos antiguos trabajadores de servicio ellos mismos, quien llevaban mensaje de dignidad y derechos a sus comunidades. También publiqué el libro Finalmente, no glorificación de acción heroica de un día sino reflexión sobre vida de trabajo, sobre significado de dignidad en trabajo manual, sobre cómo sociedad valora erróneamente algunos tipos de trabajo sobre otros. Se volvió éxito inesperado, usado en clases universitarias estudiando desigualdad y clase, discutido en clubes de lectura a través de continente. No era perfectamente escrito. Trabajé con coautor quien me ayudó a organizar mis pensamientos en narrativa coherente, pero era auténtico, era mi voz, era mi verdad. En mis 75 cumpleaños, 5 años después del establecimiento de fundación, recibí noticia inesperada. Había sido nominada para Premio Internacional de Derechos Humanos por mi trabajo defendiendo trabajadores de servicio. La ceremonia sería en Ginebra, requeriría viaje internacional, encontraría personas de todo el mundo trabajando en temas similares. Era intimidante, estaba lejos de mundo que conocía, pero mis hijos me alentaron a aceptar. Mamá, has ganado derecho de estar en esos espacios. Tu experiencia y tu voz son tan valiosas como cualquier académico o activista con credenciales elaboradas. B. Representa a millones de trabajadores cuyas historias necesitan ser escuchadas, insistió mi hijo menor, quien ahora era abogado especializado en derecho laboral. La ceremonia en Ginebra fue surreal. Estaba rodeada por diplomáticos, representantes de ONGs internacionales, activistas famosos de todo el mundo. Y allí estaba yo, antigua empleada de limpieza de Ciudad de México, recibiendo reconocimiento junto a personas cuyo trabajo había admirado durante años. Pero lo que fue más significativo fue conversación que tuve con joven trabajadora doméstica de Filipinas, quien estaba en Ginebra como parte de delegación de trabajadores migrantes. Su historia me dio esperanza. Me dijo con inglés que era su tercer idioma. Trabajo como empleada doméstica en Medio Oriente. Soy tratada como invisible.
A veces peor que invisible. Pero cuando escuché sobre usted, sobre cómo era invisible durante 20 años y entonces se convirtió en héroe reconocido, me hizo creer que tal vez mi humanidad también será vista algún día. ¿Qué trabajo que hago, cuidando niños de otras personas, limpiando casas de otras personas, tiene dignidad y valor aunque no sea reconocido ahora? Dijo con emoción que me recordó a mí misma décadas atrás. Hablamos durante hora, compartiendo experiencias que eran similares a pesar de venir de diferentes continentes y culturas. Invisibilidad de trabajadores de servicio, subvaloración de su trabajo, manera en que eran tratados como menos que completamente humanos. Estos eran patrones globales, no solo problemas mexicanos o latinoamericanos. Y me di cuenta de que esta joven mujer, luchando en circunstancias que eran probablemente peores que las que yo había enfrentado, era parte de por qué el trabajo de fundación importaba. Necesitábamos crear mundo donde su trabajo fuera valorado, donde su humanidad fuera reconocida, donde no tuviera que esperar acto extraordinario de heroísmo para ser vista. Regresé a México con sentido renovado de propósito. Expandimos trabajo de fundación para incluir apoyo para trabajadores migrantes, particularmente trabajadores domésticos quienes enfrentaban vulnerabilidades únicas. Construimos coaliciones con organizaciones internacionales, compartiendo mejores prácticas, abogando por tratados internacionales que protegerían derechos de trabajadores a través de fronteras. Y continué contando mi historia, no porque estuviera orgullosa de ser héroe, sino porque podía ser puente, podía hacer visible lo invisible, podía usar plataforma que Accidente de Historia me había dado para amplificar voces de millones quienes todavía esperaban ser escuchados. Ahora, a mis 80 años, miro hacia atrás en mi vida con mezcla de gratitud, orgullo y reconocimiento continuo de cuán fácilmente podría haber sido diferente. Si no hubiera estado en esa oficina en ese momento específico. Si no hubiera tomado decisión de alimentar a bebé llorando en lugar de ignorar situación. Si no hubiera elegido agarrar escoba y pelear cuando secuestradores llegaron. Cualquiera de esas decisiones diferentes, y mi vida habría continuado en su trayectoria de invisibilidad trabajadora, no necesariamente mala vida, pero ciertamente no vida extraordinaria. Pero hice esas elecciones, y cambiaron todo. No solo para mí sino para mi familia, para familia Garza, y esperanzadamente para miles de trabajadores quienes se beneficiaron de cambios que mi acción catalizó. Y lección más importante que aprendí, lección que trato de compartir con cada oportunidad, es esta. Heroísmo no es sobre tener superpoderes o recursos extraordinarios. Es sobre ver situación donde acción es necesaria y elegir actuar, sin importar costo personal, sin calcular recompensa. Santiago, ahora joven adulto de 16 años, me visitó recientemente. Nos sentamos en mi sala de estar, misma sala donde su padre se había arrodillado ante mí hace 8 años, misma sala donde había recibido noticias de fundación que llevaría mi nombre. Abuela Rosa, estoy escribiendo ensayo para solicitudes universitarias sobre persona quien me inspiró. Estoy escribiendo sobre ti, obviamente. Pero no solo sobre día en que me salvaste, aunque eso es parte, sino sobre lo que representas, idea de que valentía puede venir de cualquier lugar, que valor de persona no está determinado por su posición en sociedad, que hacer lo correcto es más importante que calcular ventaja personal, dijo con articulación que me hizo sonreír. Esos son pensamientos buenos, mijo. Pero asegúrate de incluir esto también. No soy especial. Soy persona ordinaria quien tuvo momento de enfrentar elección extraordinaria y quien, por gracia de Dios o suerte o lo que sea que llames, hizo elección correcta. Pero hay millones de personas ordinarias quienes hacen elecciones valientes cada día de maneras que nunca son reconocidas. Madre soltera trabajando 3 empleos para alimentar a sus hijos. Eso es valentía. Trabajador quien habla contra condiciones inseguras a riesgo de perder empleo. Eso es valentía. Vecino quien defiende a alguien siendo acosado. Eso es valentía. Mi historia se volvió famosa por circunstancias específicas, pero tipo de valentía que mostré no es rara. Solo es raramente reconocida, dije con perspectiva que años habían traído. La señora de la limpieza agarró una escoba y evitó que secuestraran al bebé. Y el adinerado empresario se arrodilló ante ella, no solo en momento de gratitud sino en reconocimiento genuino de que había estado equivocado sobre quien tenía valor, quien merecía respeto, quien era verdaderamente noble. Ese momento de arrodillarse,
Ese reconocimiento público de que empleada de limpieza era digna de honra más grande, era acto radical en sociedad estructurada por jerarquías de clase. Pero lo que vino después era incluso más significativo: cambio sostenido en cómo trabajadores eran tratados, fundación que continuaría trabajo durante generaciones, transformación no solo en una persona pero en sistemas que habían perpetuado invisibilidad e injusticia. Eso era verdadero legado, no de un día de heroísmo sino de décadas de compromiso con dignidad y justicia para todos. Y mientras me sentaba con Santiago ese día, discutiendo su ensayo, sabiendo que estaba creciendo en un mundo que era ligeramente más justo debido a eventos que comenzaron hace 16 años, sentía profunda paz. Mi vida había significado algo. Había hecho diferencia. Y mensaje que esperaba transmitiría a su generación era simple pero radical. Cada persona tiene valor inherente, cada vida tiene dignidad, y sociedad que reconoce eso, que honra eso, que construye sistemas reflejando eso, es sociedad que merece ser llamada civilizada. Ese es el legado que espero dejar, no solo historia de empleada de limpieza quien se convirtió en héroe, sino recordatorio de que heroísmo es posible para cualquiera, que valentía no requiere poder o privilegio, que acción correcta es siempre elección disponible sin importar nuestras circunstancias, y que cuando actuamos con valentía, cuando defendemos lo correcto, podemos cambiar no solo momentos individuales sino curso completo de historias, vidas, e incluso sociedades.